¿Cómo les va? Miércoles 18 de diciembre, se acercan las Saturnarias, es decir, las paganas fiestas. Más adelante, a lo mejor el próximo programa o el domingo hacemos un vivo y les cuento este concepto de que Josué ben José, que vendría a ser Jesucristo, Jesús, Cristo es un concepto. No nació el 25, el 24 de diciembre, de ninguna manera. Por lo menos la iconografía a partir del 300 y pico contradicen esta situación. Porque en diciembre en Judea normalmente nieva o hace mucho frío, ¿sí? Pero bueno, no importa. Igual nos vamos a juntar a comer, igual vamos a mandar saluditos. Esto es más que una fiesta de orden religioso, un recordatorio del nacimiento de quien para mucha gente fue el Mesías, o es el Mesías, es decir, el enviado, el que tenía que liberar a Israel del yugo romano. Pensé que esto no ocurrió. Su existencia sigue siendo discutida, no los valores que él representa. Por lo tanto, está bueno una vez al año unificar, que la humanidad festeje un hecho, aunque sea de dudosa veracidad histórica, pero que nos haga pensar qué cuernos estamos haciendo que no cumplimos absolutamente ninguno de los principios que esas fiestas representan. Yo no voy a comentar el día de hoy las informaciones, por ejemplo, el hecho de que Adorni ha recibido un préstamo de su abuela de 95 años por $47.000 y lo declara en su en ese instrumento que se llama declaración jurada. A mí mi abuela me regalaba libros. Adorni evidentemente la abuela nunca le regaló un libro, por la manera que utiliza el castellano. Pero bueno, regaló $47.000 a una mujer de 95 años que espero que esté lúcida como para contestarle a un juez si esto es verdad. Si esto se judicializara, por ejemplo, que no creo que ocurra. Caputo está contento porque ha llegado a determinado nivel de superávit dentro de las matemáticas que inventó él, porque Caputo inventó sus propias matemáticas, distintas a las matemáticas de otros países, distintas a las matemáticas de las empresas, de los complejos agroexportadores, de las casas, las, las matemáticas básicas, cuánto entra, cuánto sale. Entonces él dice que llegó a un superávit, pero siempre hay un pero, hay 21% del ajuste recayó solamente en el sector pasivo, es decir, en los haberes de los jubilados y pensionados. Sus propios números reconocen de que nos comieron el 21%, aparte de inflación, el 21% de nuestros ingresos, a los cuales podemos sumar, por ejemplo, el 8% que ajustó el veto que definió en el Senado el ex senador Cuellar, al cual, como yo adelanté, la jueza Arroyo Salgado pidió la extradición de él y de su joven novia.
Entonces yo le diría al Poder Ejecutivo, le diría a Luis Petri, le diría a María Eugenia Vidal, que realmente me sorprendió, que cuando un juez te pide la extradición a un ciudadano es porque no lo considera protegido por fuero alguno. Es decir, para la justicia federal, el, el ex senador es eso, es un ex senador. Es decir, que lo que pasó en el Senado, más allá de los firuletes, es absolutamente válido. Pero yo voy a tomarme unos minutos nada más para explicar estas confusiones. No solo me parece que en el caso de María Eugenia, en el caso de Luis Petri, hay una complicidad de hecho, no de derecho, de hecho. Podrán decir, bueno, le rige el principio de inocencia, ahí sí querida, pero tenía $200.000 que no podía justificar en un paso fronterizo extranjero. Frente a esa realidad fáctica, todos tus comentarios se convierten en patéticos. Le digo a la que fue gobernadora de mi provincia. ¿Mm? A veces, cuando hablamos con los otros fiscales que estuvieron en el 2015 en la elección en el correo, eh, decimos, hicimos bien, ¿no es cierto?, en prestar tanta atención, porque hubo dos o tres incidentes que los definió el oficio. Si no, hoy no hubiera sido ex gobernadora y no tendría un piso de $700.000 en el barrio de Recoleta, donde yo nací, eh, con el argumento que el dueño le financió la compra a $1.000 por mes. Es decir, durante 700 meses María Eugenia va a pagar su departamento. A mí no me molesta que se enriquezcan, es decir, debería molestarme, pero es el motivo de esta conversación, la corrupción. Pero lo que me ofende son los argumentos. Me ofenden profundamente los argumentos. Porque quieren decir que no hablaron con un contador, no hablaron con un escribano, no hablaron con un abogado. Porque de pronto un abogado te hubiera dicho, mira, María Eugenia, aparece endeudándote con una escritura con un escribano público, con una hipoteca que sea razonable, a 25 años, y poner la propiedad a nombre de tus hijas. Entonces decir, entre, si no termino de pagar yo, mis hijas. Y es más creíble que esto que el vendedor te vendiera en cuotas. Es casi un leasing. Pero vos en un leasing tenés que poner al menos el 25% del valor de la propiedad al contado. Bien, no tengo más nada que decir de María Eugenia Vidal. Pero que los argumentos de ella, de Luis Petri, que no explica por qué compran aviones y compran submarinos sin llamar a un concurso, sin llamar a varias empresas, porque no es que solamente Francia produce submarinos. Podría haberle comprado submarinos a la empresa alemana que nos vendió el Ara San Juan. Claro, pero esa empresa le dijo cuando hicieron el peritaje, miren muchachos, si ustedes no saben soldar no es culpa mía. Si ustedes cuando compraron el submarino y le recomendamos lleven baterías 0 kilómetros, compran baterías usadas, no es culpa mía. Pero normalmente cuando el Estado hace una operación de tal magnitud en dinero,
llama a una licitación, que puede ser abierta, que puede ser cerrada, porque es material bélico, pero se llama a una licitación. Entonces Luis Petri no leyó la ley de contrataciones del Estado. Es decir, estamos frente a un gobierno que no lee, que no tiene curiosidad y que el procurador no sé en qué está pensando. Porque la función del procurador del Tesoro es ser el abogado del Estado, es el tipo que te tiene que decir que no. No es el tipo que te tiene que decir que sí. El procurador, por sus propias funciones, te tiene que decir, no, no, en esto no podés gastar. De esta manera no podés contratar. Nosotros teníamos en el Ministerio de Educación el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, que como en todo el estado, en todo el sistema estatal, es nombrado por el procurador, cuya función era asesorar al ministro en lo que no debía hacer. Teníamos discusiones fantásticas con el doctor Quintero, un tipo de una calidad humana y una calidad profesional extraordinaria. Y en esto coincidíamos, porque los dos veníamos del derecho federal, del derecho público, en que la labor del abogado del Estado es decir que no. Bueno, acá hay un abogado del Estado que dice que sí a todo. Tiene el sí fácil. ¿Se imaginan si fuera una joven y bonita? Bien, yo quería hablar de la corrupción. Hay dos grandes núcleos de corrupción, hay dos grandes formas de corrupción en el Estado. En este Estado, en otros estados. Hay sofisticaciones en la corrupción según los estados islámicos tienen un sistema de corrupción distinto a los estados laicos, las teocracias a los estados laicos, los gobiernos que se definen administrativamente como gobiernos parlamentarios. Siempre hay algún elemento que ensucia la gestión por actitudes corruptas, pero me voy a concentrar en la Argentina, que somos un país con un sistema representativo, republicano y federal. Ponele. Muy bien. En la Argentina históricamente ha habido dos tipos de corrupción, grandes tipos de corrupción. Una corrupción que tenía que ver con la producción, más allá de las corrupciones, es decir, voy más allá del sistema de gobierno, si fue, por eso hablo de representativo, republicano y federal, porque durante los gobiernos militares básicamente fueron gobiernos corruptos, su origen fue corrupto, porque corrompieron el derecho en al vulnerar la Constitución, y ya que rompimos el orden establecido, sigamos, ¿sí? Entonces, como decía don Alfredo Lorenzo Palacios, que los militares no estaban muy bien formados, sino estaban instruidos, caían rápidamente en manos del pensamiento liberal y cristiano, que en esto siempre había una coincidencia entre los militares y los sectores conservadores y ultracatólicos, que iban los domingos a misa, iban a las procesiones, pero si los ponías cerca del erario público, de este no quedaba nada. Arrancando con el convenio Roca-Ruxman. Y más adelante es toda una historia. No es una cuestión de mi parte, basta, nunca. No es de mi parte una cuestión ideológica, es simplemente relatar la historia. Muy bien. Dos tipos de corrupción siempre ha habido. La corrupción de carácter popular, digamos, donde el gobierno, los gobiernos se ocupaban de que hubiera trabajo, que hubiera inversión, de que hubiera desarrollo,
que lo podemos definir como el peronismo. Entonces, ¿por qué el peronismo ha sobrevivido 70 años, casi 80? Y está en el alma de los argentinos, porque la peor elección que hizo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es básicamente su capital, ha sido del 43%, 44%. Cualquier país normal, ese porcentaje le hace ganar la elección. No ganó Massa porque, con tal de que no ganara el kirchnerismo, se juntaron todos para que ganara Milei. Y dentro de no mucho tiempo, ya está ocurriendo, la gente no solo se está arrepintiendo por las consecuencias del triunfo de Javier, sino porque los hechos de corrupción alrededor del gobierno de Milei han explotado antes de que cumplieran su primer año de gobierno. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. ¿Qué tipo de corrupción estamos viviendo? La corrupción de origen financiero. ¿Qué significa esto? Bajo la excusa de que vamos a pagar la deuda y tenemos que pagar la deuda, deuda que hasta los acreedores declaran impagables, que solo se conforman con que se paguen los intereses, el capital lo dan por perdido. Lo que pasa es que, salvo algunos, pocos en el gobierno leen en inglés. Entonces te dicen, por ejemplo, nosotros vamos a honrar las deudas con el Fondo Monetario Internacional mientras te está ejecutando un banco de riesgo acciones de Aerolíneas Argentinas que dejaste en garantía por un préstamo Pampa. Lo hizo el gobierno anterior. Pero vos no podés ignorar la continuidad jurídica del Estado. Entonces, si yo tengo una deuda que me la van a ejecutar en noviembre, trato de pagarla, o por lo menos hacer un depósito, porque 430 millones de pesos de dólares no es una cosa wow. Hago un depósito en el juzgado de 230 millones de dólares como para darle al juzgado la garantía de que mi voluntad es pagar y pedir, en lo posible, un acuerdo para que el saldo restante se pague en o cuatro cuotas. El derecho americano contempla esto, pero exige como elemento de previo y especial pronunciamiento la demostración de la voluntad de pago del deudor. Y la voluntad de pago no es decir quiero pagar, sino la voluntad de pago es pagar. Pero el juzgado lo único que recibe son declaraciones del gobierno argentino, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, que la va a privatizar. Entonces te dice, flaco, vos no podés privatizar lo que es parte de la garantía de una deuda. Salvo que el que compre la empresa también compre la deuda, se haga cargo de la garantía, pero esto el Estado no lo dice. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a otros gobernadores, más el sindicato, más algunas contribuciones más, dicen, nos queremos hacer cargo de Aerolíneas Argentinas al 100%, o al porcentaje que el Estado permita adquirir acciones, pero nosotros sí nos vamos a hacer cargo de esa deuda que nos puede dejar los aviones en tierra, porque donde el avión despegue te lo incautan. Entonces acá hay una situación que no muy bien no se entiende. Cuando vos haces números en la vida financiera y empezás a pagar, hay un ítem que normalmente los pagadores estatales nunca hablan. ¿Cuál fue la comisión por la operación? Por ejemplo, yo tengo una deuda de 1.500 millones de dólares con el Club de París, o 7.500 millones de dólares con el Club de París, que fue lo que pasó con Kicillof, y pagué un poco más.
¿Kicillof fue tonto? No, Kicillof agregó a la deuda las comisiones. ¿O ustedes se creen que no se cobran comisiones? No hay comisiones por las negociaciones. Son gente que gana muchísimo dinero. Yo sé por qué se los digo, alguna vez trabajé de eso. Entonces, vos cuando participás, te pones discutís con representando a uno u a otro, al acreedor o al deudor, y le buscas una salida inteligente, posible, financiable de una deuda, tu trabajo se paga y eso es comisiones de servicio. Porque vos dedicaste horas, le dedicaste tiempo, le dedicaste viajes, tuviste que ir de un lado a otro, si los deudores están en continentes distintos ni te cuento. La estadía, no vas a un hotel de cuatro de una estrella, vas a hoteles importantes, vas al albergue de Inglaterra, vas al Bernini, vas a buenos lugares y vas a Italia. Cuando vas a negociar a Nueva York, te instalás en el World of Story. Total, todo eso lo paga la comisión, que es el pedazo que se queda el negociador entre vendedor entre el deudor y el acreedor. ¿Eso es corrupción? Yo creo que sí. Cuando hablamos de Estado, yo trabajaba entre privados. Cuando hablamos del Estado sí es algo parecido a la corrupción, porque al funcionario le conviene pedalear, no le conviene cerrar el ciclo de la deuda como le conviene a un privado. No, no. Cada día que pasa pago más. Yo que quiero es pagar menos. Por eso hago una oferta para cancelar, aunque sea un porcentaje, y nos dividimos la pérdida entre acreedores y deudores. Porque el acreedor también quiere cobrar. Pero cuando el acreedor quiere cobrar de un Estado, entra en este juego de decir, bueno, vamos a dejar que corra un poco el tiempo. Porque voy a cobrar más. Y nadie le presta a la Argentina hace muchos años sin tener en consideración que seguramente nunca más recuperará su capital. Por eso las tasas de interés son altas. Por eso el gobierno tiene interés en bajar el riesgo país, pero puede bajar el riesgo país a cero, que por historia financiera ningún banco serio le va a prestar a la Argentina. Porque no es el riesgo país, que es un número creado por el JP Morgan para ver de alguna manera cómo está la situación de un país. Son otros elementos los que entran en juego al momento de analizar una prórroga de una deuda. Por ejemplo, ¿cómo son sus deudas internas? Por ejemplo, eh, cuánto ha producido durante el año, cuál ha sido su PBI, es un PBI positivo, es un PBI negativo, y nosotros estamos en un PBI negativo. Nos dedicamos a exportar commodities que están internacionalmente a bajo precio y encima le cobramos a los exportadores de commodities una cosa llamada retención, es decir, que le reducimos a los exportadores sus niveles de ganancias. Tenemos un valor de la moneda ficticio. Brasil acaba de devaluar, creo, el 5%, porque las monedas acompañan el mercado global de la moneda, que básicamente es regido en este momento por los Estados Unidos. En la década de 80 era entre el yen japonés, el franco suizo, el marco alemán, sí, sí, el franco suizo, la moneda alemana, el marco y el dólar, había como una canasta de monedas.
que fue lo que planteó al principio Greenspoon de la administración de Alfonsín. Pasemos la deuda en vez de tener solamente dólares, imaginemos una canasta de monedas, porque nosotros le vendemos, por ejemplo, a Israel, Israel nos paga en dólares, pero nosotros le vendemos a España, nos paga en franco, en moneda española, que eran, ¿cómo se llamaban? No eran los duros, las pesetas. Nos pagan en pesetas. Nos terminaban pagando en dólares, pero a lo que voy es que en ese cambio de moneda nacional a la moneda americana había una pérdida. Entonces, si estamos viviendo una administración con ciertas muestras de corrupción que tienen que ver con un ex senador, al cual protegen a pesar de que lo extraditan para interrogarlo y detenerlo, porque él ha demostrado poco interés de someterse a la justicia argentina. Y uno de los elementos fundamentales para que un juez le conceda la excarcelación a un personaje es que demuestre que no se va a ir del país, que no va a interrumpir la investigación. Ahora, si es un señor detenido en el extranjero, que la primera acción jurídica del extranjero es pedir la nulidad de la expulsión del Senado, lo que le quita los fueros y lo convierte en un ciudadano común. Es un tipo que si yo fuera juez federal o fiscal federal diría, mirá, si dejas la puerta de la celda abierta se va. ¿Tiene recursos para irse? Parece que sí. Entonces, los abogados del ex senador le deben haber dicho, si te detienen, no te van a dar la excarcelación fácilmente. No es que te van a dar la excarcelación con la caución real como pasó en Paraguay. Entonces, en la cabeza de este muchacho está, me van a pintar los dedos y voy a estar detenido. Entonces es normal que él genere cierta presión, porque los celulares siguen existiendo, sobre el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de minimizar el daño que me van a producir en el momento que pise territorio nacional. Entonces, eh, ¿cuál es el peligro de Cueger? Es que diga sí, me coimearon, y que la jueza que de estas cosas algo entiende le diga, dígame, cuando votó la ley, el decreto del DNU 70/23, ¿también recibió una coima? Y cuando hablo de una coima no hablo solamente de una contraprestación dineraria. Una coima puede ser, me nombraron presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, me ofrecieron la interparlamentaria de inteligencia, fíjense a qué punto de locura el tipo estaba pidiendo cosas, que ahí la política dijo acá hay algo raro y terminaron nombrándolo a Lustó. Porque tanto el peronismo como el radicalismo sabe que en el fondo Lustó no es peligroso manejando una comisión de ese nivel. Es un vanidoso, sí, pero peligroso en el sentido que va a utilizar esa posición tan estratégica como para presionar a los organismos de seguridad para sus fines personales. No, es de mal gusto. Y estas cosas que son tilinguerías hay que tomarlas en cuenta. Por lo tanto, el temor que tiene el Ejecutivo es que Koeger hable y diga, sí, me pagaron, sí, me ofrecieron tal cosa. Por lo tanto, podría ocurrir que el decreto 2370, de donde están atadas todas las futuras privatizaciones que tanto le interesan a mucha gente, AISA,
los puertos, las vías navegables del Paraná, en fin, negocios muy gruesos, muy grosos. Se caiga, se caiga el DNU. Cosa que no entiendo que la Corte todavía no lo haya volteado, porque no tiene, no es por ningún lado jurídicamente sostenible. Muy bien, por los mismos argumentos de que se sostiene la expulsión de Krueger, la Constitución le permite a los senadores, aunque sea en extraordinaria, llamar a una sesión especial. Y la sutileza es esta, las provincias, hay muchas provincias que son anteriores a la existencia misma de la nación. Los que no entiendan esto por el lado de la jurisprudencia histórica de la Constitución y de la Corte, vayan al preámbulo. ¿Qué dice? No los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de pactos preexistentes, es decir, había provincias antes que la nación. Por lo tanto, tienen un valor jurídico distinto los senadores a los diputados, pero esto es muy complicado. Un día si quieren se los explico. Pero esto es el derecho antiguo, como diría una hija mía. Pero, pero que está vigente. Como está vigente el 99, inciso no sé cuánto, que le permite al presidente nombrar en comisión jueces. Y como no aclara qué tipo de jueces, son todos los jueces. Muy bien. Quería hacerles este argumento, un minuto de política. Karina Milei va a ir de candidata por la capital federal, cosa que le aplasta la voluntad a Ramiro Marras, etcétera, etcétera, etcétera. Problema de ellos, donde quieren perder. Lo que me preocupó son las declaraciones de Mauricio Macri, que dijo vamos a ir solos en todos lados. Bueno, perderá en todos lados. Y en Capital, qué sé yo. Yo ayer hice un tuit que alguna gente lo entendió y otra gente no lo entendió. En primera vuelta, Jorge Macri sacó 800 y pico, 850.000 votos, ponele. En primera vuelta. Estuvo a punto de ganar en primera vuelta, pero a punto no es ahí. La franja morada, el reformismo universitario de la Universidad de Buenos Aires, que ganó el 80% de las facultades, lo que no ganó ninguna fueron los libertarios en sus diversos formatos. Es decir, se dividieron las elecciones en la Universidad de Buenos Aires mayoritariamente con el reformismo radical, en algunas universidades aliados al socialismo, en otras universidades solamente el reformismo de la franja morada. Pero lo que quiero decir con esto es que los alumnos docentes y no docentes, es decir, graduados de esas facultades que votaron al reformismo, que votaron a Franja, representó un 10% de lo que sacó Jorge Macri. Y a diferencia de otros partidos políticos, salvo el peronismo, pero por una cuestión de antigüedad, el radicalismo son familias. Si los chicos en la facultad son radicales es porque sus papás son radicales. Y por lo general porque sus abuelos son radicales. Sus dos papás, sus abuelos, seguramente sus hermanos. De esto puedo hablar, hace 50 años que conozco este partido. Hay familias radicales. Familias, y cuanto más numerosas, más radicales son. Entonces,
yo hago simplemente este análisis. El 30% que todos los analistas serios, en voz baja, off the record, analizan que el radicalismo puede sacar en la capital federal, lo saca. Lo saca. Porque con que vaya a votar el 60% del padrón de la capital ya lo saca. Y a mí me resultaría realmente complicado que la capital se divida en tercios. Porque el peronismo con Santoro, está bien, quería ser jefe de gobierno. Es una cosa distinta a ser legislador. Por lo general, sos mucho más exigente para un jefe de gobierno que para un legislador. Pero Santoro, Leandro Santoro está haciendo una buena campaña. Él puede juntar un 30% del voto peronista. Ahí en la capital. Entonces estamos hablando de 3 tercios. Yo le aconsejaría a Mauricio Macri que si quiere ser candidato a senador, mantenga mantenga el sentido común y mantenga el frente que lo hizo por primera vez jefe de gobierno, que lo hizo por segunda vez jefe de gobierno, que le permitió 2 gobiernos más al PRO. Porque a nosotros ir solos nos importa un bledo. Porque en la pelea podemos llegar a salir segundos y metemos un senador igual. Porque básicamente lo que tiene el PRO y el radicalismo a su favor es el antiperonismo que lo informa. Lo que pasa es que nosotros somos antiperonistas antes que ellos, antes que el PRO. Y muchos de los votos que se llevó Jorge Macri y Mauricio Macri son votos radicales, que puestos en la tensión de decidir entre un candidato propio y un candidato que no lo es, y que no recibió de parte del gobierno del PRO más que los cargos que negociaron en el arreglo, pero nunca un gesto de afecto, yo le diría a Macri que lo piense. Y ahí con esto termino. La provincia de Santa Fe les hizo un favor. Ayer sacó un comunicado el radicalismo de la provincia de Buenos Aires diciendo, perdón, a la provincia de Santa Fe diciendo que es radical, gobernada por un radical, que ni con la Libertad Avanza ni con el kirchnerismo el radicalismo se va a aliar. Pero no nombró al PRO. Es decir, dejó abierta una puerta, dejó un puente tirado. Provincia que ganamos solos, les tengo que advertir. Por lo tanto, pensémoslo así. Eh, a veces es bueno volver a una experiencia que fue importante y positiva como la del 2015. Falta mucho, pero quería hablar de estas cosas. Los quiero mucho, nos vemos el viernes. Gracias.